Pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres. Una pelota y una ilusión. La Copa de Primera. Juegan Guaraní y 2 de Mayo aquí en la ciudad de Carapeguá. Bendito sea el balón en esta Semana Santa. Guaraní, para que quizás por esta vía pueda abrir el marcador. Hay tiro libre que corresponde al equipo de Francisco Arce. Quedando allí de fondo, dando alguna indicación, me parece. Va tocando Guaraní, pelota de Fernández por arriba, cabezazo. Conecta bien de cabeza el Toro Pereira. Va a jugar Colmán. Atención, envío de derecha de Colmán. Cabezazo de Vareiro, le pega en la cara. Le pega en la cara, es mano y es penal. Aquí Fernando Román, el protagonista. Vareiro con el cabezazo. Román se quedó quieto, tratando de acomodar la cabeza. Será penal para 2 de Mayo. Sí, de manera inmediata uno se percataba del gesto por parte de los jugadores del 2 de Mayo, principalmente. Sí. El brazo abierto, levantado por parte de Román en posición antinatural. Penal. Penal tras el cabezazo de Vareiro. No hay mucho que cuestionar. Acosta toma distancia, se agazapa y se agiganta. Rodríguez se adelanta, Acosta, le pega. ¡El gol! El gol convertido por Diego Acosta, camiseta número 37. Diego. ¡El gol! 2 de Mayo 1. ¡Gol de 2 de Mayo! El gallo norteño que grita aquí en el Municipal de Carapeguá. Diego Acosta no falla desde el punto penal. Remate de derecha a un costado, al otro sector, a su derecha fue Rodríguez. Se rompe el 0 aquí en Carapeguá. Gana 2 de Mayo 1-0 sobre Guaraní. Asumiendo la responsabilidad Diego Acosta. Saque de manos de Castro. Buscaba Vareiro. Hay un rebote. Molinas al arco. Hay un rebote. Quiere Acosta. Va al remate. Rodríguez que le dice que no a Colmán. Estuvo cerca el segundo de 2 de Mayo. En un forcejeo dentro del área. A ver. Esta fue la anterior. Sí. Tiró ahí Diego Acosta y no fue buena tampoco la definición de Colmán, sin restarles méritos a la chique de Rodríguez. Apareció el arquero uruguayo. Aquí tocando para el arquero Carlos Servín. Despeje de derecha en largo y arriba. Aguantarla va Vareiro. Juega un toque. Colmán buscando la compañía de Castro. Se muestra el zurdo. Castro que va. Pase por abajo. Segundo paro. Va al remate. No te puedo creer. Es increíble lo que acaba de desperdiciar Vareiro. Para reírse, sí, pero de la vergüenza. Vareiro acaba de desperdiciar lo que pudo haber sido el segundo, Julio. Y ahora sí se completaba eso que les decía hace un rato en la gestión de Castro. Tiene la salida Colmán. Toque para Vareiro, la duerme con el botín derecho. Pasa hacia adelante para Acosta que está habilitado. 2 contra 1. Acosta que va, ojo a la derecha, va. Acosta tiene el segundo, entrega para Colmán. Amaga por el medio, le pega de zurdo o no. Va Acosta. Rodríguez que tapa. Acosta de nuevo, quiere el segundo, 2 de Mayo. Pelota por abajo, va el remate. Buscaba Molina, quiere Sanabria, no la encuentra 2 de Mayo. Aquí acaba de perdonar de nuevo. Acaba de perdonar. De nuevo con Diego. Aquí hay centro para Fernández. Diego que va, le pega de zurda y un rebote. Va al arco. Carlos Servín aparece para controlar esa pelota, Julio. Aquí estoy, dice Carlos Servín. ¿Me van a exigir? Aquí estoy. Por 2. Este es Argüello, pase por abajo, Ruiz Díaz que recibe, devolución de Argüello, está en el área, Ruiz Díaz se acomoda, le pega, Rodríguez, hay un rebote, la quiere Cornet, toma, juega atrás, va al remate, Rodríguez por 2, magistral el arquero Castro que insiste, Rodríguez de nuevo, hay un rebote. Señoras y señores, lo de Rodríguez en este último tramo ha sido impecable. Impecable, impresionante, magistral. Todos los elementos, todos los adjetivos calificativos que quieran agregar a lo de Rodríguez para esta gestión suya, cubriendo un arco muy pesado, el que deja Gaspar Servio, y haciendo gala de sus capacidades.
Se está verificando todo, señoras y señores. ¡Final! Resultado Final del partido. Guaraní 0, 2 Ha de mayo, ganado 1. 2 de mayo sobre Guaraní. 1-0 por la fecha 14 de la apertura aquí en Carapeguá.